Armando Eugenio Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. Armando, Eduardo Germen y Daniel Quintero de La Rioja los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas ¿Cómo tardes. están ustedes? Muy bien. Bueno, queríamos hablar un poco de algo que creo que es analizado permanentemente por usted, que es los costos laborales, los impuestos, y que esto repercute mucho también en el poder adquisitivo de los trabajadores, en algo que está en discusión. ¿Qué vamos a hacer con esta Argentina, no? De tanto sacrificio, pero digamos con tanta presión impositiva, Armando. Sí, la realidad es que lo que nosotros buscamos demostrar es que, más que nada, como el nombre que le pusimos nosotros, garrapatas, ¿no? Sí. Garrapatas empresarias, garrapatas sindicales y garrapatas políticas, la cantidad de dinero que le vienen sacando constantemente las pymes argentinas y a los trabajadores argentinos. Eso es lo que de alguna manera buscamos, porque escuchamos hablar siempre de que el dólar está barato, de que las empresas no están competitivas, y nosotros creemos que la discusión tiene que pasar primero por otro lado, ¿no? Porque las empresas no están competitivas, porque Argentina tiene costos que otros países no tienen. Entonces ahí es donde nosotros hacemos nuestros análisis, nuestros estudios, los publicamos, porque creo que lo que falta en la Argentina es una concientización de todos los costos ocultos que tienen los salarios y que tienen todo lo que consume cualquier consumidor final. Sí, si tomamos un billete de 10.000 pesos, de 10.000 que manejen ustedes, ¿eso cuánto tiene de impuesto? Hacemos la cuenta juntos, Sí. para que la gente le quede más que claro. Pensá, en salida de fábrica solo tenés el 21 de IVA, el 1,2 de impuesto al cheque y el 1,5 al 3% de tasas municipales. Listo, ya se nos fueron 25%. O sea, bueno, después tenés en la distribución... O sea que de esos 10.000 ya no me quedan, ya no son 10.000, ya perdí el 25%. Exacto, ya te quedan 7,50. Sí. Después tenés en los costos de distribución, que tenés el 5,5, de vuelta el 1,2 del impuesto al cheque, ¿sí? Y de vuelta tenés la tasa de seguridad e higiene, que oscila entre el 1,2 y el 3%. Depende del municipio donde esté radicada la logística. Un 8. Un 8 más. Y después tenés el supermercado, donde vas a hacer la compra, que ahí tenés de vuelta el impuesto al cheque, el 1,2, de vuelta el 5,5 de ingresos brutos, y ahí tenés un 6% de tasa de seguridad e higiene que están cobrando los municipios, con excepción del 3 de febrero, que cobra un 0,3%. Después, ahí, nosotros hicimos mucha fuerza para que los impuestos se transcriban en los tickets. Eso arranca el 1 de abril, todos los impuestos nacionales ya van a estar en las facturas y se van a poder hablar. Pero solamente 5 provincias suscribieron a que los impuestos se vean en las facturas. O sea, tenemos en total 18 provincias que no suscribieron porque siguen queriendo tener ocultos en los precios las altas tasas municipales e ingresos brutos provinciales que cobran. Claro, y eso estamos luchando contra todo eso. Claro, o sea, es imposible, o sea, no hay otra palabra, no hay forma, porque lo que no entiendo por qué se cobra, o sea, en ese caminito que me hizo, yo pagué 3 veces el impuesto al cheque, y no era un impuesto que era por un ratito. Era temporal. Era temporal, pagaste 3 veces impuesto al cheque, que por lo menos tenemos una promesa del impuesto del gobierno nacional que dice que en el corto plazo lo va a sacar. Pero eso no sería ilegal, no sería ilegal eso o anticonstitucional que yo tenga que pagar 3 veces un mismo impuesto. Bueno, es un tema que está en discusión, pero la realidad es que cuando a lo largo de todos estos años nadie lo discutió, porque siempre estaban en el medio los empresarios, estábamos todos bajo amenazas, si alguien se quejaba de algo, automáticamente te caían inspecciones y tengan o no tengan razón te clausuraban. Ahora, digamos que nosotros agarramos la batuta de esto y ya no nos importa si vienen, nos clausuran, lo que sea, porque ya estamos cansados. La verdad es que estamos cansados, y lo que más nos indigna es que muchas veces vemos en los medios que dicen que un litro de leche, por decir algo, sale un peso en el tambo y llega a 4 pesos en la góndola, como si el comerciante y la cadena de distribución ganaran el 300%, y nadie transcribe en el medio todos los costos ocultos que hay, los costos logísticos y todo.
como yo muchas veces manifiesto, si tuviéramos tanta ganancia, nosotros, cada empresario argentino ya sería Rockefeller, ¿no? Pero bueno. Sí, además se olvidan del tema de los peajes, todo. Yo estoy para mover un camión nomás. El costo del chofer. Bueno, el tema costo logístico en la Argentina, sale más caro un flete de San Juan a Buenos Aires que de Buenos Aires a China. Así que con eso ya te dije todo. Sí. Armando, ¿cómo le va? Daniel Quinter lo saluda. Dos preguntas. Un gusto, La primera, Daniel. igualmente, la primera, entre las 5 provincias que usted mencionó que no adhieren a este régimen de mostrar en el ticket en qué... No, las 5 adhirieron. Hay 18 que no adhieren. La Rioja no está entre las que adhirieron, ¿no? No. No está. Perfecto. Esa es una. No, la otra... a ver, es un tema largo. El otro día yo en un discurso del presidente lo escuché decir que iba a hacer que las provincias compitan entre sí con un nuevo régimen que iba a sacar. Sí. La verdad que me llenó de esperanza y ojalá eso se dé, porque el día que las provincias compitan entre sí, o sea, entiendo que van a empezar a ser eficientes, cada una en su administración para bajar los impuestos. Armando... Acá el problema que tenemos Sí. es que un asalariado, o sea, cobra su sueldo y llega el día 20 y se tiene que arreglar como sea. Una pyme no llega con su facturación, no es útil, quiebra o desaparece. El Estado Nacional desde el año 70 a la fecha, no importa qué partido político, si tanto intendencia, gobernación o nación, cada político que asumió, lo único que hizo fue aumentar el gasto y aumentar los impuestos y nunca se preocupó de ser eficiente. Y así nos llevaron de la pobreza del 6% que teníamos en la década del 70 al 57% que llegamos a diciembre del 2023. Armando, la segunda pregunta que le quería hacer es, leí por ahí también que Argentina tiene algo así como 700 impuestos y otros países que del primer mundo 3 o 4, una cosa así, una diferencia abismal, no recuerdo exactamente el número. ¿Por qué se aguantó tantos años esto? ¿Por qué nunca hubo una revolución, ¿no? En el buen sentido de decirle al gobierno, a todos los gobiernos que pasaron, che, bajen los impuestos? ¿Por qué se aguantó tanto Porque la tiempo? inflación tapaba todo. ¿Por qué? A ver, cuando usted está en un periodo inflacionario, todo le echa la culpa a la inflación. O sea, entonces todo Claro. el mundo aumentaba los impuestos, los costos ocultos. Siempre el problema era el tipo de cambio, el problema era el cambio atrasado. Hasta que en un momento alguien dijo, bueno, ahora el gobierno no tiene déficit, el gobierno no emite plata, el gobierno estamos acá parados, las empresas no son eficientes. A ver, ¿por qué? Analicemos por qué no son eficientes. Y la verdad que no son eficientes por el informe que nosotros acabamos de completar y sacar ahora, porque nosotros sacamos un informe en el pasado de lo que era un ticket en el consumidor. Hoy el informe nuevo que sacó Cadam te muestra cuánto se comen de tu salario, que vos en realidad, un empleado de comercio recién ingresado, cuesta 1.250.000 pesos a la empresa. La empresa traslada costos, para que quede claro, la empresa traslada costos del producto 1.250.000 pesos por cada empleado. El empleado de eso cobra 860. Y cuando va a gastar los 860 en un supermercado, si deducimos todos los impuestos que acabamos de hacer la cuenta juntos, está comprando por 465. Entonces eso te muestra realmente cuál es el costo argentino. Y lo digo tanto para empresarios que cobran como el seguro de la estrella, el 2,5%, que nadie reclama, ¿sí? Y que es un seguro sacado en la década de la convertibilidad, que no tiene ajuste inflacionario, y el ajuste inflacionario es la mitad del IPC, ¿sí? Y que las comisiones que cobran se comen el ajuste inflacionario, o sea, directamente no tiene ajuste. Entonces, cuando un empresario va a reclamar ese seguro de la estrella, directamente se licuó todo lo que aportó. Lo mismo pasa tenemos ahí el 5.500 pesos de cada empleado de comercio, que lo impusieron en la época del COVID y es el día de hoy que te lo siguen cobrando. ¿A dónde está el COVID? ¿No se terminó el COVID? Sí, sí. Y tenemos OSECAC que sigue cobrando 5.500 pesos. Y así es todo. Después tenemos el INACAP, tenemos, hay un montón de cosas así, o sea, que se inventan, se ponen, como el impuesto a los débitos y créditos bancarios, todo, que lo que tiene que comprender la gente es que todo se traslada a precio. Cuando queremos saber la Argentina porque está cara, es porque todo se traslada a precio. Un empresario saca sus cuentas, a un empresario, el empleado le cuesta 1.250.000. No importa cuánto se lleva el empleado. El costo de un empleado para una pyme es 1.250.000 tenerlo en blanco con todos los derechos mensuales. Y eso es lo que se traslada a precio.
Y así con ingresos brutos, con tasas municipales, con impuestos a los débitos y créditos, todo se traslada a precio. Entonces, cuando un empresario saca el costo producto final, a eso le agrega su rentabilidad. Por eso la Argentina está cara. Esa es la gran verdad y esa es la discusión que hay que dar en vez de empezar a discutir si tenemos dólar atrasado o no tenemos atrasado. Porque la realidad es que el dólar está atrasado con estos costos operativos. Pero mañana supongamos que devalúan el dólar un 30%. ¿Qué cree que va a pasar la semana que viene? Van a subir los precios. ¿Qué cree que va a pasar dentro de 30 días? Van a subir los servicios. ¿Qué cree que va a discutir el sindicato dentro de 90 días? Van a subir los sueldos. O sea que dentro de 90 días de vuelta tenemos el dólar atrasado. Porque no estamos competitivos. O sea, es el cuento el huevo y la gallina. Esto no se termina más. Si no discutimos los costos ocultos en Argentina, ¿sí? La inflación en Argentina no se cura más. Sí, yo lo planteo de la siguiente manera, Armando. Hay un grupo de personas que trabaja y otra que no. Y, no, pero está eso totalmente de acuerdo. Porque, o sea, hay que explicar... Me agarro a lo que dijo Perón en una oportunidad, en un discurso. Mínimamente cada argentino tiene que producir lo que consume. Lo que consume. Eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, eso se olvidaron de esa frase, Armando. Nosotros lo planteamos desde La Rioja, viviendo en La Rioja. La Rioja no produce absolutamente nada. De cada 100 pesos que gasta el gobierno, 95 vienen por coparticipación. Entonces, bueno, pero es que esa es la discusión que hay que dar, porque en la medida en que toda la responsabilidad recaudatoria la tenga un gobierno nacional y los gobernadores se queden sentados solo esperando el cheque, nadie se va a preocupar en hacer su provincia eficiente o ver cómo hacer para que su provincia crezca en productividad. Mientras nosotros estamos haciendo estas estupideces acá, los árabes están sembrando en el desierto, para que tengas idea de cómo trabaja el resto del mundo. Entonces, realmente basta, porque la Argentina es un país rico lleno de pobres. Entonces, esa es la discusión que hay que dar, lleno de pobres y lleno de vivos. Entonces, hay que sacar a esos empresarios que con el seguro de la estrella se llenan los bolsillos, hay que discutir por qué los sindicatos se llevan el 5% de la masa salarial total, cuando en el resto del mundo se llevan el 0,3%, ¿sí? Y tenemos que discutir también ingresos brutos y tasas municipales que directamente son honoríficas. El otro día hacíamos un estudio de los créditos personales que se le dan a la gente para la compra de su primera vivienda. La tasa era del 36%, pero los ingresos brutos que les cargaban a las tasas y las tasas municipales que le cargaban a los intereses, no al capital, a los intereses, hacía que esa tasa llegara a un 55%. En conclusión, por más que la tasa de financiación sean baratas, son tantas las cargas impositivas que le han puesto provincias y municipios, que el crédito se termina siendo inviable para un hombre que necesita comprar su primera vivienda. O sea, ya no respetan ni siquiera los alimentos esenciales, ni siquiera la compra de la primera vivienda. Esa carga que sea y como se pueda. Y así no vamos a salir nunca adelante, no importa qué partido político esté en el poder. Sí, señor. Bueno, Armando, muchísimas gracias por esta charla con La Rioja, que tenga un buen fin de semana. Lo seguimos molestando, muy atento. No, gracias a ustedes y disculpen la pasión que muchos... No, pero se le nota pero fastidio, un lindo sí, tema, porque si no, no vamos a bien. salir más, vamos a estar dentro de 10 años, vamos a estar hablando del mismo tema. Hay que concientizar a la población, hay que concientizar a la Sí. población para que la población sepa, porque en la medida en que la población sepa va a votar inteligentemente y ahí sí vamos a empezar a tener un país distinto. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Gracias a usted. Armando Farina hablando del tema de los costos, terrible, claro, el Estado te esquila por todos lados, es imposible, te pasa con... Recordemos lo del impuesto al cheque, Eduardo, eso lo habían puesto supuestamente por un ratito. Un tiempito. Sí, un ratito. Y quedó. Sí, ahí estamos. Pero bueno. Igual el que ellos dicen que es el más dañino es el ingreso bruto. Claro, el ingreso bruto, la recaudación provincial de La Rioja, el 85% es ingreso bruto. O sea, es un impuesto que nadie lo pagaría, nadie iría hasta la boca de renta a pagarlo, que te obligan a pagarlo. Y que cada provincia pone lo que quiere. Claro, y entonces te lleva a una situación que todos empiezan a andar por izquierda. Por eso tiene que haber en el país un solo impuesto. Decir, bueno, le vamos a poner de todo lo que tu ingreso, el 30% va a ser para el Estado. Entonces vos sabés que de cada 1 millón que gana, 300.000 va a ser para el Estado. Pues te van a quedar 700 y ya no te van a cobrar ni patente, ni la tasa de introducción, ni la tasa de extroducción, nada de eso. Así tendría que funcionar. Así funcionan los primeros países del mundo. Los empresarios en este panorama son héroes. Los empresarios que dan laburo y honestos, son héroes, Sí. Bueno, nos retiramos, nos vamos con Florencia y las noticias. Me acaba de enviar